Enterrado vivo en el corral. La viuda que mató a su esposo y simuló su desaparición. Chiclayo, enero de 2022. Un respetado ingeniero civil desaparece sin dejar rastro. Su esposa, una mujer aparentemente desconsolada, lidera la búsqueda y clama justicia. Pero detrás del llanto y las súplicas a las cámaras se escondía una verdad macabra. Ella sabía exactamente dónde estaba el cuerpo, porque lo había enterrado con sus propias manos, en el patio de su casa, después de planear su muerte con un amante 2 décadas más joven. Esta es la historia de Rosa Graciela Mejía Izquierdo, la viuda negra de Chiclayo, un caso que estremeció al Perú por su crueldad calculada y su doble vida perfectamente orquestada. Advertencia: el contenido que estás a punto de escuchar contiene descripciones detalladas de un homicidio, manipulación psicológica y encubrimiento de un crimen. Está basado en hechos reales, testimonios y documentos judiciales. Se recomienda discreción a la audiencia. El calor de enero en Chiclayo era, como de costumbre, intenso y pegajoso. En el distrito de La Victoria, una zona de crecimiento familiar y esfuerzo, la rutina del 6 de enero de 2022 parecía normal. Pero en una vivienda, algo se había quebrado para siempre. Omar Israel Catón Yontop, un ingeniero civil de 54 años, trabajador, padre de familia y esposo de Rosa Graciela Mejía Izquierdo, de 52 años, no aparecía. Había salido, según su esposa, y no había regresado. La preocupación inicial de la familia se transformó rápidamente en angustia. Rosa, ante sus hijos y familiares, se mostraba una mujer destrozada, con el rostro marcado por el llanto y la incertidumbre. Fue ella quien, con voz quebrada, formalizó la denuncia de desaparición. Omar Catón era un hombre de hábitos predecibles, sin enemigos aparentes, sin deudas que pudieran explicar una fuga. Su desaparición no tenía sentido. Rosa Mejía se erigió públicamente en el pilar de la búsqueda. Apareció en medios locales implorando por el regreso de su esposo. Alguien debe saber algo, decía a las cámaras con los ojos hinchados. Organizó brigadas de búsqueda con vecinos y familiares, repartió volantes, presionó a las autoridades. La imagen era la de una esposa devota enfrentando la peor pesadilla. Sin embargo, en el seno de la investigación policial, ciertos detalles comenzaron a no cuadrar. Pequeñas incongruencias en el relato de Rosa. Un nerviosismo que iba más allá de la preocupación. Respuestas evasivas cuando se le preguntaba por los últimos momentos en que había visto a Omar. Los detectives de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú empezaron a rastrear no solo el paradero del desaparecido, sino también los movimientos de quien lo denunciaba. Paralelamente, un rumor sordo comenzó a circular en el círculo más cercano. Las propias hermanas de Rosa, quienes al principio la apoyaron incondicionalmente, empezaron a notar comportamientos extraños. Su dolor parecía teatral, intermitente. Hablaba del futuro sin Omar con una frialdad que la celaba. Y había un nombre que empezó a sonar con insistencia. Giancarlo Torres Santisteban, un joven de 33 años, 19 años menor que Rosa. ¿Quién era? Un amigo, un conocido, decía ella. Pero las pesquisas silenciosas de la familia y los policías comenzaron a dibujar un vínculo mucho más estrecho y sospechoso. Testigos mencionaban haberlos visto juntos en actitudes que no correspondían a una simple amistad. Llamadas telefónicas frecuentes, mensajes a horas intempestivas. La teoría de un posible romance extraconyugal tomó fuerza, añadiendo un móvil poderoso a la desaparición de Omar. Mientras la familia de Omar suplicaba por un milagro, la policía dio un paso crucial. Con base en las incongruencias y la pista del amante, obtuvieron autorización para ingresar y registrar minuciosamente la vivienda de la pareja, ubicada en la urbanización San José. Rosa accedió, mostrando una cooperación forzada. Los agentes revisaron habitación por habitación, mueble por mueble. No encontraron rastros de violencia dentro de la casa, pero su atención se centró en el patio, en un corral que había en el terreno. La tierra en un sector parecía recientemente removida, diferente al resto. Era un área que, según Rosa, se usaba para almacenar cosas viejas o para que las mascotas estuvieran. Sin embargo, la alteración del suelo llamó poderosamente la atención de los investigadores experimentados. Había algo antinatural en cómo estaba dispuesta. La tensión en el hogar de los Catón Mejía era ya insoportable. Las hermanas de Rosa, armadas de valor y un dolor que se transformaba en rabia ante la sospecha, la confrontaron. Fue una intervención brutal, cargada de emociones encontradas, el amor por una hermana y la lealtad a la verdad y a la memoria de Omar. Le pusieron frente a frente las evidencias circunstanciales, las mentiras detectadas, la relación con Giancarlo. La presión psicológica fue inmensa, un cerco que se cerraba no solo desde la policía, sino desde su propia sangre. Rosa
que había sostenido la farsa durante días frente a periodistas y autoridades, empezó a resquebrajarse frente al interrogatorio desgarrador de sus hermanas. El muro de mentiras comenzó a agrietarse. Al mismo tiempo, los investigadores localizaron y detuvieron a Giancarlo Torres. Bajo un interrogatorio policial separado, la versión de la simple amistad se derrumbó rápidamente. La falta de coherencia, el pánico en sus ojos lo delataron. No tenía una explicación sólida para su cercanía con Rosa, ni para sus movimientos los días críticos. La policía, con la evidencia circunstancial acumulada y la presión familiar actuando como catalizador, decidió llevar a Rosa Mejía a una declaración formal en dependencias policiales. Ya no era la esposa desconsolada que pedía ayuda, sino una persona de interés, la principal sospechosa en la desaparición de su marido. El ambiente en la comisaría era denso, cargado de una certeza sombría. Los detectives, conocedores de la psicología del culpable, aplicaron una técnica de interrogatorio basada en las contradicciones ya identificadas y en la evidencia física que empezaban a tener, como el estado del terreno en el corral. Le presentaron, pieza por pieza, cómo su historia no encajaba con la realidad verificable. Le hablaron de Giancarlo, ya detenido, y probablemente confesando en ese mismo momento. La fachada de Rosa, construida con tanto cuidado, se vino abajo. El agotamiento, la presión familiar y el cerco policial resultaron ser una combinación imbatible. Ante la evidencia abrumadora y la imposibilidad de sostener la mentira, Rosa Graciela Mejía Izquierdo rompió en llanto. Pero no era el llanto de la víctima que había interpretado ante las cámaras. Era el llanto de quien ha sido descubierto. Con la voz entrecortada por los sollozos y un peso que finalmente se liberaba en la dirección más trágica, comenzó a hablar. Y lo que relató superó las peores pesadillas de los investigadores y, especialmente, de la familia de Omar. Confirmó la relación sentimental con Giancarlo Torres, un vínculo que había nacido en la clandestinidad y que se había transformado en la razón para deshacerse de lo que consideraban un obstáculo. Omar Catón, el esposo, el padre, el hombre que confiaba en ella. Reveló que el asesinato no fue un acto impulsivo, sino algo planeado. Detalló cómo, en la intimidad de su hogar, el lugar que debía ser un refugio, habían acabado con la vida de Omar. Pero la parte más estremecedora de su confesión inicial estaba por llegar. Cuando los investigadores le preguntaron por el cuerpo, por el destino final de los restos de Omar, Rosa bajó la mirada. Hubo un silencio largo y pesado. Luego, con palabras apenas audibles, señaló hacia donde nunca nadie había querido mirar. Hacia su propia casa, hacia el patio, hacia ese corral de tierra que ya los policías observaban con terrible suspicacia. «Está allí», mustió. Esa simple frase cambió todo. La desaparición se convirtió en homicidio confirmado, y la búsqueda de una persona viva se transformó en la recuperación de un cuerpo. La policía, con la confesión en mano, se dirigió de inmediato al domicilio con equipos forenses y de excavación. La noticia de que la esposa había confesado y que el cuerpo podría estar en la propia vivienda corrió como un reguero de pólvora, atrayendo a vecinos, periodistas y una multitud horrorizada. El escenario estaba listo para el hallazgo más macabro. Mientras las palas comenzaban su trabajo meticuloso en el corral, bajo la atenta mirada de peritos y fiscales, la verdad completa estaba a punto de ser desenterrada, literalmente. La pregunta ya no era qué había pasado, sino cómo algo tan monstruoso había podido ser concebido y ejecutado. La historia de amor, traición y muerte estaba a punto de revelar sus capítulos más oscuros, incluyendo el modus operandi exacto y la fría ejecución del plan que mantuvo a Chiclayo y a todo el Perú en vilo durante esos terribles días de enero. Pero esa parte final de la confesión y lo que las palas encontraron bajo la tierra, es el momento en el que pausamos por ahora. La excavación está en marcha y el misterio está a punto de ser resuelto de la manera más trágica posible. El sol de Chiclayo caía a plomo sobre el patio de la casa en La Victoria, pero el ambiente era gélido. Policías, peritos del Instituto de Medicina Legal y fiscales formaban un círculo solemne alrededor del corral de tierra. Las palas y herramientas manuales habían reemplazado cualquier esperanza de un final feliz. El trabajo era meticuloso, lento, respetuoso. Todos sabían lo que buscaban, pero cada centímetro de tierra removida cargaba con el peso de una tragedia anunciada. La confesión de Rosa Mejía había convertido el lugar en una escena del crimen de una brutalidad íntima y despiadada. Los vecinos, contenidos tras el cordón policial, observaban en un silencio incrédulo y horrorizado. La casa familiar, el hogar, era ahora una fosa clandestina. A poca profundidad, bajo la tierra suelta y aparentemente inocente, las herramientas encontraron resistencia. Los peritos se inclinaron, cepillando con cuidado la tierra. Emergió primero un plástico, luego otro, capas de envoltura tosca y funcional. El hedor, contenido hasta entonces, comenzó a filtrarse, un anuncio mudo de la muerte.
Dentro de esos plásticos, en posición fetal, estaba el cuerpo de Omar Israel Catón Yontop. Vestía la ropa con la que había sido reportado desaparecido. La escena era dantesca. Un hombre trabajador, un profesional, un esposo, enterrado como un despojo en el rincón más oculto de su propiedad, por orden de la persona en quien más debió confiar. El hallazgo confirmó de la manera más cruda y tangible la confesión de Rosa. La desaparición se convertía en parricidio y la búsqueda en una investigación judicial que apenas comenzaba. Con el cuerpo recuperado y la evidencia física central asegurada, las declaraciones de Rosa Mejía y Giancarlo Torres adquirieron un nuevo nivel de detalle macabro. Ya no había espacio para medias verdades. Ante el fiscal, Rosa desgranó la historia completa. Relató cómo su matrimonio con Omar, después de años, quizás había perdido la pasión, cómo la rutina se había instalado. En ese escenario apareció Giancarlo Torres, 19 años más joven, ofreciendo una fuga de emociones, una promesa de una vida diferente. Lo que comenzó como un affair secreto se transformó, en su mente, en una solución permanente. Juntos, Rosa y Giancarlo no solo planearon el engaño, sino la eliminación física de Omar. No fue un arrebato de ira, sino un cálculo frío. Eligieron el momento, coordinaron sus acciones. Rosa, desde dentro del hogar, facilitó el acceso y la situación. Giancarlo fue el brazo ejecutor. El modus operandi, según las actas, fue violento y directo. Lo asfixiaron. En la misma casa que Omar había ayudado a construir, en el espacio que simbolizaba seguridad y familia, le quitaron la vida. Luego vino la parte logística, la que demostraba la premeditación y la frialdad. Con Omar muerto, había que hacer desaparecer el cuerpo. La opción más inmediata, la más atroz, fue el corral. Cavaron de noche, aprovechando la privacidad del patio. Envolvieron el cuerpo en capas de plástico para intentar contener los fluidos y posiblemente retrasar el olor, y lo depositaron en la fosa, cubriéndolo con tierra. Al día siguiente la vida en la superficie tenía que parecer normal. Rosa activó entonces la segunda fase del plan, el encubrimiento. Rompió cerraduras, desordenó algunos espacios y montó la escena de un supuesto robo en la vivienda. Con esa coartada preparada, fue a denunciar primero el robo y luego, angustiada, la desaparición de su esposo. Interpretó el papel de la esposa preocupada a la perfección durante días, llegando a convocar a la prensa y apelar a la solidaridad pública. Mientras el país se conmovía con su drama, el cuerpo de Omar yacía a unos metros de donde ella daba sus entrevistas. La doble vida de Rosa alcanzaba su punto más cínico y perverso. El juicio fue rápido, dado el volumen de evidencia. La confesión, el cuerpo encontrado en el domicilio, la relación sentimental probada, el modus operandi reconstruido, la simulación del robo y los testimonios familiares y policiales. La defensa intentó, sin mucho éxito, argumentar arrepentimiento y colaboración. Pero para la familia de Omar, representada por la Fiscalía, y para la opinión pública, los hechos hablaban de una traición de una profundidad abismal. El Poder Judicial no tardó en emitir su veredicto. En octubre de 2022, en una audiencia cargada de expectación, Rosa Graciela Mejía Izquierdo fue declarada culpable del delito de parricidio agravado por alevosía y premeditación. La sentencia fue contundente: 31 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva. No habría libertad condicional hasta cumplir casi las 3 décadas de condena. Además, se le impuso una reparación civil millonaria a favor de los hijos de la víctima. Giancarlo Aldairton Torres Santisteban, el amante y cómplice material, también fue procesado y condenado por el mismo delito, recibiendo una pena similar. La justicia peruana había cerrado el caso con una condena ejemplarizante, marcando un precedente sobre la gravedad de los crímenes cometidos en el seno familiar y con tanta premeditación. El caso de la viuda negra de Chiclayo dejó una huella profunda. Más allá del morbo y el sensacionalismo, puso sobre la mesa temas dolorosos: la hipocresía capaz de habitar detrás de las puertas cerradas, la peligrosa escalada de un engaño que busca una salida definitiva y la devastación que un crimen así causa en las familias extendidas, especialmente en los hijos, que perdieron a su padre y vieron a su madre convertirse en su asesina. Las hermanas de Rosa, quienes con su valiente confrontación ayudaron a destapar la verdad, quedaron atrapadas en un duelo contradictorio y eterno. La casa de la victoria, el escenario de la farsa y la tragedia, quedó como un mudo testigo, vendida o abandonada, un lugar marcado por el estigma. El caso se archivó en los expedientes judiciales y en la memoria colectiva de Chiclayo como un recordatorio sombrío de que la maldad no siempre tiene un rostro monstruoso. A veces tiene el rostro de quien te da los buenos días, de quien comparte tu cama, de quien llora tu desaparición ante las cámaras mientras sabe que tu cuerpo está enterrado en el patio. Y así concluye la historia de Omar Catón y Rosa Mejía.
Un relato que nos demuestra hasta dónde puede llegar la traición y el cálculo humano cuando el corazón se envenena. Un esposo buscado desesperadamente por su familia mientras yacía bajo la tierra de su propio hogar, víctima de la persona que había jurado amarlo. La justicia habló, pero el vacío y el dolor para los hijos y seres queridos de Omar son una sentencia que nunca caduca. Si este documental te ha impactado y crees, como nosotros, que es crucial dar voz a estas historias para reflexionar sobre los límites de la naturaleza humana, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Tu suscripción y tu like son el mayor apoyo para que nosotros podamos seguir investigando, narrando y trayendo hasta aquí los casos que marcan la realidad. Ayúdanos a seguir creando. Gracias por acompañarnos hasta el final.